Buenas noches a todos los que se van conectando a esta transmisión. Bienvenidos a estas noches Laudate Deum para comprender la exhortación apostólica del Papa Francisco, publicada el pasado 4 de noviembre de 2023. Gracias por estar aquí presentes en esta noche. Gracias a todos los que también nos han dejado sus comentarios en las diferentes plataformas por las cuales estamos transmitiendo. Seguramente en un momento los leeremos. Déjenos ahí el lugar de donde se encuentran, de donde están viviendo este momento de profundización en este documento del Papa Francisco. Y quiero recordarles que nos reuniremos hoy de 7 a 8 de la noche, hora colombiana, una hora para degustar todo este banquete exquisito que nos propone el Papa Francisco en este documento con la ayuda de expertos nacionales e internacionales. También nos reuniremos en el día de mañana y pasado mañana a la misma hora. Ahí en nuestro chat les dejaremos también los diferentes horarios según la zona del continente donde se encuentren conectados. Gracias a todos por estar participando entonces de estas noches. Soy el padre Hermes Flores Pérez, director del centro Rafael García Herreros, Pensamiento Social de la Iglesia, de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto, Colombia. Desde ya también le agradecemos a la Academia de Líderes Católicos, quienes con su generosidad acompañan este desarrollo académico de estas noches, y también a la Escuela de Líderes Católicos de Engativá, que se va gestando y que se lanzará el próximo 14 de noviembre. Usted que está interesado en toda la formación desde el pensamiento social de la Iglesia para el liderazgo sociopolítico en sus comunidades, pues esta es la oportunidad a través de esta escuela de liderazgo católico que se va gestando, y que si está usted interesado y se encuentra en la ciudad de Bogotá, pues puede aprovechar la oportunidad. Más información les estaremos brindando a lo largo de estas noches de espiritualidad. Así que nos convoca este espacio de recepción de Laudate Deum, dirigida a todas las personas de buena voluntad sobre la crisis climática. Y para comenzar con pie derecho, quiero darle ahora la palabra a nuestro padre decano, quien nos tiene un saludo para iniciar estas noches Laudate Deum, y seguidamente también aprovechemos para poner este espacio en manos de Dios, orar a Él para que ilumine a cada uno de los expertos y nos enriquezcan con su lectura en este mayor aprovechamiento de esta exhortación apostólica. Escuchemos pues el mensaje del Padre Fidel. Quiero mandar un saludo muy especial a todos los que en esta noche, congregados por la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad y la Academia de Líderes Católicos, se congregan para estudiar por primera vez la exhortación apostólica Laudate Deum del Papa Francisco. Esta carta fue emanada el pasado 4 de octubre, fiesta de San Francisco de Asís, además patrono de la ecología. Y para nosotros es un honor muy grande, desde nuestra facultad, dedicarnos a 3 días de estudio con personas que conocen muy a fondo el tema y que han tenido ya un poco más de 10 días para escrutar la riqueza de esta exhortación apostólica. El Papa nos hace un nuevo llamado de atención sobre la importancia de cambiar las políticas y las orientaciones que tenemos a nivel internacional sobre el cambio climático. Esta casa común que Dios nos ha regalado es una responsabilidad, nuestra responsabilidad. Y tenemos un evangelio que anunciar, una buena noticia, no una mala noticia para las próximas generaciones. Gracias a todos ustedes por su interés en este tema. Es supremamente importante en este momento de nuestra historia.
Y ya que en estos días vivimos tensión a nivel internacional, nos duele la muerte de tantos inocentes, la dignidad de la persona humana está en juego. Que estos días de reflexión nos ayuden a tomar conciencia y a poner un granito de arena en la construcción de la paz. Muchas gracias, Padre Hermes, y todo el equipo de la facultad por haber liderado este importante evento. Muy agradecidos con el padre Fidel Oñoro por esa invitación tan especial que nos hace para aprovechar al máximo estos 3 días, y por eso a cada uno de ustedes que están conectados, ya más de 100 personas, gracias a todos ustedes por su conexión. Les invitamos para que ahí en los diferentes chats, ya sea en YouTube de la Facultad de Estudios Bíblicos Pastorales y de Espiritualidad, la FEBIPE, o a través también del canal Padre Fidel Oñoro o el Facebook de la facultad, puedan dejar sus comentarios, sus resonancias. Muchos de ustedes seguramente ya han tenido la ocasión de acercarse a este documento y tienen algunas impresiones iniciales que seguramente pueden ser ahondadas a medida que avance este espacio breve, pero bastante, estoy seguro, profundo para este acercamiento. Entonces les decía que nos convoca la recepción de Laudate Deum, dirigida a todas las personas de buena voluntad sobre la crisis climática. Y es que la conexión de esta exhortación apostólica con la carta encíclica Laudato Si es evidente. Ya desde el inicio se recuerda que hace 8 años se publicó esta encíclica sobre el cuidado de la casa común y sin embargo no tenemos reacciones suficientes, mientras el mundo que nos acoge se va desmoronando y quizá acercándose a un punto de quiebre. Como el mismo Papa reconoce, se trata entonces de revisar Laudato Si, tantas veces citada. ¿Cuántos de ustedes la han citado seguramente en sus escritos, en sus caminos de ecología integral, pero que a veces no termina de funcionar? Y también de analizar lo que pasó desde su promulgación hasta hoy. Mirar lo que pasó y decir qué cosa hay que funcionar. Y con ese dato particular también de análisis a las COP desarrollada. De esta manera los invitamos para que hoy hagamos una introducción general a la exhortación con la compañía de la doctora Marisol Pérez Tello, que es abogada, notaria y política de Perú, exsecretaria general del Partido Popular Cristiano y excongresista de la República y ministra de Justicia y Derechos Humanos del Perú, y también del doctor Alirio Cáceres Aguirre, diácono permanente de la Arquidiócesis de Bogotá, consultor en ecoteología y gestión ambiental. Además, profesor del diplomado en Ecología Integral de este Centro de Pensamiento Social de la Iglesia Rafael García Herreros. Así que contamos con excelentes personas que nos acompañan en esta noche para el desarrollo de este primer momento. Quiero invitarles para que iniciemos orando, pidiendo al Dios Creador que nos dé también la fuerza necesaria para pasar por el mundo haciendo el bien y sobre todo comprometiéndonos más en profundidad en el cuidado de la casa común. Te alabamos, Padre, con todas tus criaturas que salieron de tu mano poderosa. Son tuyas y están llenas de tu presencia y de tu ternura. Alabado seas. Hijo de Dios, Jesús, por ti fueron creadas todas las cosas. Te formaste en el seno materno de María, te hiciste parte de esta tierra y miraste este mundo con ojos humanos. Hoy estás vivo en cada criatura con tu gloria de resucitado. Alabado seas. Espíritu Santo, que con tu luz orientas este mundo hacia el amor del Padre y acompañas el gemido de la creación, tú vives también en nuestros corazones para impulsarnos al bien. Alabado seas. Señor uno y trino, comunidad preciosa de amor infinito, enséñanos a contemplarte en la belleza del universo, donde todo nos habla de ti. Despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud para cada ser que has creado. Danos la gracia de sentirnos íntimamente unidos con todo lo que existe. Dios de amor, muéstranos nuestro lugar en este mundo como instrumentos de tu cariño,
por todos los seres de esta tierra, porque ninguno de ellos está olvidado ante ti. Ilumina a los dueños del poder y del dinero, para que se guarden del pecado de la indiferencia, amen el bien común, promuevan a los débiles y cuiden este mundo que habitamos. Los pobres y la tierra están clamando: Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz para proteger toda vida, para preparar un futuro mejor, para que venga tu reino de justicia, de paz, de amor y de hermosura. Alabado seas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a todos entonces por seguir conectados para vivir estas noches Laudate Deum, para comprender la exhortación apostólica del Papa Francisco. Sin más preámbulo, le doy la palabra entonces ahora a la doctora Marisol Pérez Tello, que nos acompaña en esta noche y a quien le agradecemos por su presencia en medio de nosotros, por haber aceptado esa invitación en esta noche para profundizar en esta mirada general, para animar seguramente a muchos de los que están conectados a la lectura de este documento y por supuesto también la apropiación en las comunidades. Doctora Marisol, es un gusto conocerla. Gracias por aceptar la invitación y bienvenida. Muchas gracias, Padre, por el espacio. Para mí es una oportunidad de volver a leer y volver a pensar en los mensajes que se nos han regalado el 4 de octubre a propósito del inicio del sínodo y lo que esto significa en términos de escucha entre todos y todas. Esta es una exhortación que se presenta en un momento muy importante para la humanidad y como ya lo ha señalado el Padre, nos recuerda las dos encíclicas del Papa que me parece fundamental que volvamos a comentar. Laudato Si, el cuidado de la casa común, el momento del sínodo panamazónico que coincidió lamentablemente con todo el tema de la pandemia, pero que gestionó y creó espacios de encuentro con el mundo indígena y el mundo occidental, el mundo mestizo, y por supuesto la última encíclica Fratelli Tutti. Si no hemos leído ambas encíclicas, algunos de los conceptos que se desarrollan en la actual exhortación Laudate Deum, que es la que estamos trabajando, podrían resultarnos un poco ajenos, así que voy a revisar con ustedes en estos 15 minutos dos conceptos que a mí me parecen fundamentales. Uno, el concepto que nos trae Fratelli Tutti, que es el concepto de descartados. A mí me da mucha pena cuando leo la encíclica Fratelli Tutti, este descartados que nos acompaña, pero que nos ha acompañado en toda la época de la pandemia, cuando, por ejemplo, pensábamos en las personas de tercera edad como una posibilidad de que no fueran atendidas en primer orden. Pero también habla de los descartados en el tema de las migraciones, en el tema del desplazamiento forzoso, de los descartados cuando pensamos en los pobres y en las políticas públicas que se diseñan en la cúspide del poder, de los descartados cuando pensamos en los niños que tienen anemia y desnutrición y no van a poder, si es que no corrigen esto en su primera infancia, tener igualdad de oportunidades. Cuando hablamos de los descartados, hablamos de aquello que nos rodea y que damos por sentado que van a ser atendidos por alguien que no sabemos exactamente quién es y los descartamos de la política pública, los descartamos de los números que estudiamos para evaluar el crecimiento económico de nuestros países. Habla de los descartados como antes se hablaba de la opción preferente por los pobres, a quien en Fratelli Tutti llama los últimos, como para recordarnos que no entendimos nada, que cuando se nos habló de la opción preferente por los pobres, se nos habló también de esos últimos, de los últimos en las encuestas, de los últimos en las cifras de crecimiento o de índices de desarrollo humano, de los últimos en la política pública que llega al 92%, pero hay un 8% que siempre es el extremadamente pobre, que siempre es el que no tiene comprensión lectora, que siempre es el que no tiene acceso a servicios. Entonces, en Fratelli Tutti hay un llamado a la fraternidad universal sobre la base de nuestra dignidad humana y sobre la base de priorizar a los descartados, de empezar por los últimos, que además es bíblico, es decir, no nos trae para los hombres y mujeres de fe ningún mandato nuevo. Y la encíclica el cuidado de la casa común o Laudato Si es una primera aproximación a la responsabilidad que tenemos todos con nuestro entorno, con el otro y con el nosotros, pero también formando parte de un mundo, de una humanidad de la cual somos responsables. Esta exhortación, 8 años después, el 4 de octubre, recordando a Francisco,
a San Francisco, es también un llamado de atención sobre lo que no entendimos de Laudato Si y de Fratelli Tutti. Por eso van a encontrar a lo largo de la exhortación este concepto de descartados y este concepto de fraternidad universal y de responsabilidad de todos para con todos. Y también van a encontrar las referencias al cuidado de la casa común como la primera aproximación frontal de la iglesia, como fue en su momento la labor en Exercem o la Quadragésimo Anno o la Rerum Novarum, es decir, el problema global que hoy preocupa y ya preocupaba desde el cuidado de la casa común al Papa Francisco era la poca conciencia que teníamos y la forma como se ridiculizaba el tema medioambiental sin ninguna capacidad de pensar en las futuras generaciones que dependen de lo que hagamos bien. Así que es un primer marco general. Yo los invito a volver a leer y releer siempre con ojos nuevos, tanto Fratelli Tutti como Laudato Si. Por supuesto, Caritas in Veritatis del Papa también es importante, la previa, porque nos habla del sentido de trascendencia, ¿no? Es decir, cómo estamos y para los hombres y mujeres de fe eso es clave. Sin sentido de trascendencia, confundimos el temor a Dios como un temor al castigo y no como una conciencia de que estamos acá para algo, tenemos un propósito y ese propósito debe ser entendido en toda su complejidad. Bueno, vamos a entrar entonces ahora sí de lleno a la exhortación Laudate Deum. Primero está dirigida, como todas las encíclicas sociales, en su primera parte, digamos, casi todo el desarrollo de la exhortación, a todas las personas de buena voluntad. Es decir, no excluye a aquellos que no tenemos el regalo de la fe. Nos invita a pensar en un conjunto. Incluso hay llamados expresos en la última etapa de la exhortación en que sí habla ya a los hombres y mujeres de fe, a las iglesias en general, porque esto nos incluye a todos y tenemos que entendernos como parte de ese todo. La exhortación transita, primero hay muchas cifras, cosa que es súper importante de tener claro para los que están estudiando ecología mucho más, cifras que son importantes y que obviamente están validadas. Después hay una crítica muy dura a la suerte de intento de ridiculizar o romantizar el esfuerzo de muchas personas de poner en evidencia que el daño que estamos haciendo al mundo en que vivimos es irreparable y que los últimos 20 años se ha generado mucho más daño al medio ambiente que en todos los siglos previos, porque la tentación de pensar en el poder como capacidad de dominar el mundo nos consume como seres humanos, pero también como poco en la responsabilidad en el ejercicio del poder. Entonces, este primer mensaje es un mensaje para todos, recordando además el mensaje que mandara previamente con Laudato Si. De hecho, hace referencia en el punto 2 que han pasado 8 años desde que publicó esa carta encíclica y vuelve a hacer esta exhortación porque se da cuenta que evidentemente no se entendió el nivel de urgencia, ¿no? El llamado a la acción inmediata que reclamaba la encíclica. Yo los invito a leer en detalle cómo el Papa hace referencia a la relación que existe del otro y el nosotros, es decir, que es un compromiso conjunto. Llama, por supuesto, la atención sobre la conducta personal y, de hecho, en la parte final de la exhortación, llama a cambiar hábitos. Es decir, no esperemos, no responsabilicemos solamente por el ejercicio del poder equivocado a quienes tienen poder económico o poder político, sino que también debiéramos cambiar hábitos que pudieran contribuir a un mejor tratamiento de la administración de la luz, del agua, del plástico, en fin, en cosas muy, muy sencillas. Habla de la crisis climática global y pone el acento en lo que eso significa en términos de calentamiento global, en términos de deshielos, en términos de cuáles pueden ser las consecuencias en frío, en lluvias, en sequías para las personas, en términos de seguridad alimentaria, por ejemplo. Pero adicionalmente, ya en una segunda etapa, después de hacer una crítica muy dura a las resistencias y a las confusiones interesadas que se generan para que estas COPs a las que ha hecho referencia una a una, que han buscado poner el acento en la necesidad de tomar acciones conjuntas, en el fondo lo que hace o lo que entraña es un intento de ridiculizar mensajes para mantener y para sostener una industria
que genera grandes dividendos y grandes ingresos económicos a un sector del país, a un sector de la humanidad, pero que perjudica a todo el conjunto. Entonces ha sido muy claro, muy duro, absolutamente directo en términos de decir, dejen de burlarse de algo que en realidad es responsabilidad de todos y que está entrando a una etapa final. No pretende ser, además, y lo dice expresamente, fatalista, ni decirnos que esto puede significar el inicio del fin, pero en realidad significa la etapa última en la que podemos reaccionar, ¿no? Y pensar un poco en todas las personas que se ven afectadas. Latinoamérica tiene la bendición de un clima que, siendo difícil, no tiene pues 10 grados bajo cero, o por lo menos no en toda en algunos lados en la sierra de mi país sí podemos llegar a 4 o 5, y en realidad los niños acá se mueren de frío en Puno y solo mandamos frazadas sin ningún tipo de culpa, y eso a mí me parece, la verdad, vergonzoso. Entonces hace un llamado de atención muy severo a quienes buscan ridiculizar todos aquellos mensajes que ponen en evidencia el riesgo del cambio climático, y además establece con total claridad que esto siempre tiene detrás el intento de sostener un poquito más una producción que termina haciéndonos daño, ¿no? Mencionan las causas humanas, y aquí yo quiero hacer una pequeña digresión en estos minutos que me quedan para contarles de dónde vengo. Yo he estado este fin de semana y hasta hoy en la mañana en un lugar que se llama Satipo. Satipo está en la selva del Perú, de hecho en la central ayánica del río Ene. Los ayánicas son una de las más de 50 etnias que viven en nuestro país. Esta central ayánica maneja casi 25.000 hectáreas y estábamos en un curso sobre incendios forestales. El 95% de los incendios forestales es generado por mano humana. Y entonces hablábamos un poco de que ancestralmente los pueblos indígenas han convivido con el fuego. El fuego es un componente ancestral que sirve para una serie de acciones. Entonces, ¿qué ha pasado? Que antes eso no generaba el daño ambiental que podría generar ahora, por ejemplo, la quema de un sector para agricultura además de subsistencia, y tiene que ver con el cambio climático, con un cambio climático que es acelerado, que es muy rápido, que tiene que ver con tala de árboles, con árboles que hoy ya no cuidan que el viento pueda llevarse el fuego como se lo lleva, de hecho, ahora. Para mí fue muy triste y muy doloroso escuchar a Lapu Ángel Pedro Valerio, que es el presidente de esta comunidad, de esta central ayánica, cuestionando a un licenciado que le decía o que le hablaba de la necesidad de sensibilizar a las mujeres en el tema de la anemia, por el incremento de la anemia y la desnutrición en esa zona. En el Perú, casi 4,5 de cada 10 niños tiene anemia, y en zonas como Puno, casi 6 de cada 10 niños tiene anemia y desnutrición en la primera infancia, con lo cual esa criatura no va a hacer las conexiones neuronales para poder aprender a leer, para poder entender lo que lee finalmente. Y el líder le decía, ya no podemos seguir sensibilizando a las mamás se dan cuenta que su niño está desnutrido, pero tienen que comer, no tienen que comer. Es para mí tan... ¿Y por qué no tienen que comer? Si estos pueblos han vivido toda su vida de lo que les daba el mercado, que era su bosque. ¿Qué cosa pasó? Pasó que nosotros entramos a sacar petróleo, entramos a sacar oro y usamos mercurio. Pasó que el narcotráfico lo tomó todo y quiere también entrar a parte de esas 25.000 hectáreas, como en gran parte de Bolivia, Ecuador y Colombia, y que nosotros no hemos sido capaces de enfrentar esto. Y eso es doloroso, vergonzoso, y tiene que parar. Además de las causas humanas a las que él hace referencia, yo les he contado mi experiencia de estas últimas horas en una cosa totalmente concreta, en niños y niñas que solamente toman masato en las mañanas, que es yuca fermentada, porque es lo único que puede de alguna manera paliar el hambre y la necesidad, ¿no? Y que claro, las grandes industrias, que está todo bien con las grandes industrias, pero podríamos administrarlas, ¿no? Hizo también referencia al esfuerzo que algunas COPs han empujado, por ejemplo, de cambios de matriz energética, como es el caso de Alemania y su compromiso de un cambio de matriz energética al 2050, y el intento de encontrar maneras de almacenar la energía renovable que podía haberse dado, por ejemplo, energía eólica, pero claro, al no poder almacenarse y con la precipitación del conflicto entre Rusia y Ucrania, de necesidades energéticas que no se lograron cubrir, lo que haces es volver a la energía nuclear y volver a otras formas de energía que contaminan, porque si no te mueres de frío, ¿no? Entonces vuelves a enfrentar a la humanidad a este juego perverso de, bueno, ¿qué hago? Si no tengo alternativas. Bueno, es que hay alternativas, pero son alternativas que tenemos que buscar en conjunto, y yo creo que el problema está en que todos los países están intentando mantenerse a costa del otro,
y todos los grandes movimientos económicos que tienen que ver con industrias que perjudican el medio ambiente están intentando jalar un añito más, ¿no? Entonces los motores eléctricos están acá, pero bueno, vamos a esperar un añito más, 2 añitos más, 3 añitos más. Y claro, cada vez el daño ambiental es mayor. En estos 3 minutos que me quedan para simplemente abrir su curiosidad, invitarlos a leer lo que el Papa dice de la necesidad de un mundo multipolar en el que cada quien asuma responsabilidad para con el otro y que podamos hacer empresas juntos para entendernos como humanidad y que nos necesitamos unos a otros, haciendo referencia a cómo el COVID-19 no entendió de fronteras y como el medio ambiente tampoco las entiende y cómo la acción de uno termina siempre perjudicando al otro. Quiero leerles, para ser respetuosa con los 15 minutos, el párrafo 60. Yo hago política, he hecho política desde que tengo 18 años, hace muchos, y para mí ha sido lindo, inspirador, también mandatorio, y quiero dejarlos con eso y con ganas de leer todo lo demás. Tiene además el Papa mucha fe, su fe puesta en la COP28, y esperemos que así sea, que se vaya a cabo en Dubái. ¿Qué dice en el apartado 60? Ojalá quienes intervengan puedan ser estrategas capaces de pensar en el bien común y en el futuro de sus hijos, más que en intereses circunstanciales de algunos países o empresas. Ojalá muestren así la nobleza de la política y no su vergüenza. A los poderosos me atrevo a repetirles esta pregunta. ¿Para qué se quiere preservar hoy un poder que será recordado por su incapacidad de intervenir cuando era urgente y necesario hacerlo? Y nos plantea un paradigma, cambiar el paradigma de la dominación y del control por el paradigma del cuidado. Ojalá. Muchas gracias. Qué extraordinario, doctora Marisol, con las ideas que ha puesto sobre la mesa. Definitivamente llama mucho la atención en lo que ha recalcado y es en que no hemos entendido aún, 8 años después, el llamado en su profundidad. Sí, seguramente alguien tendrá que atender ese llamado, pero ¿quién? No sabemos. Seguramente a nosotros no nos interesa porque sencillamente no es rentable para nosotros. Qué gran cuestionamiento eso, qué gran llamado de atención para todos y qué invitación a que nosotros reaccionemos en primera persona nosotros como creyentes también y que estamos comprometidos con ello. Gracias, doctora Marisol. Ahora tendremos seguramente la oportunidad de dialogar un poco más con el planteamiento que ahora nos ponga sobre el escenario también el doctor Alirio Cáceres, que se encuentra también en medio de nosotros y a quien ahora le doy la bienvenida. Gracias, doctor Alirio, por estar con nosotros. Adelante entonces con estas ideas que nos muevan a nosotros en esa mirada general, en esa introducción general a Laudate Deum, porque también es ese como el propósito, como lo exponía Marisol, que la leamos, que la apropiemos seguramente y que la hagamos camino para todos. Adelante, doctora Lirio, y gracias por estar aquí. Hola, hola, un saludo de paz y bien, el inmenso amor de Dios. Muchas gracias a la Academia de Líderes Católicos, a la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto, a la doctora Marisol por ese acercamiento a la nueva exhortación. Quiero contarle que hace un buen tiempito, por esta época en octubre, nací en Guayaquil y a los 7 días de nacido me trajeron acá mis papás colombianos a Bogotá. Entonces digo que soy un bogotano que hice escala con la cigüeña en Guayaquil. Pues quiero contribuir a este primer conversatorio de las noches Laudate Deum con una aproximación muy, muy general, pensando en aquellas personas que todavía no han leído este documento y de esa manera, pues dar como algunos puntos en los cuales varios coinciden con aquello que ha resaltado la doctora Marisol y otros pues que quisiera ampliar un poco de esa mirada más ecoteológica, que es como la aproximación que yo puedo realizar. Entonces, entiendo que ya puedo pasar, Esmeralda, no sé, la presentación. Voy a compartir mi pantalla entonces.
para utilizar estas diapositivas que tengo preparadas. Acá tenemos la noche Laudate Deum. Debería estar funcionando acá, ¿cierto? Compartir. Muy bien. Entonces, ahora estoy confundido si es mi pantalla o... eh, yo estoy viendo Profe cuál Alirio, slide. en pantalla está la Eh, presentación. Estamos en el slide número 3 sí, para que puedas seguir entonces yo te voy con tu diciendo, discurso, por favor. entonces te voy a ir diciendo, Esmeralda que nos está ayudando. ¿Puedo volver a la primera, por favor? Entonces, es un esquema general se aproxima a esas claves hermenéuticas. Pasamos a la siguiente, por favor. No veo qué esté pasando. Bueno, ahora tengo eso. Entonces, un elemento importante es que estamos hablando de la doctrina social de la Iglesia y estos temas ambientales, estos asuntos climáticos, como los que plantea hace 8 años Laudato Si, y esta exhortación tenemos que enmarcarla dentro de la doctrina social de la Iglesia. Recordemos que en términos contemporáneos, la Rerum Novarum de 1891 hablaba de las cosas nuevas, el Papa León XIII, pues en ese momento era todos los asuntos del trabajo, del capital, ahora tenemos que hablar de las cosas nuevas y que están causando tanto daño, tanta muerte, están afectando la calidad de la vida y el proyecto de felicidad que Dios tiene para nosotros, que el Papa ha abordado esos temas que tienen que ver con la crisis climática global. ¿Podemos pasar a la siguiente? Entonces, ¿cómo interpretar un juego de palabras? Tenemos un texto, pero tenemos que averiguar cuál es el contexto y también el pretexto para entenderlo desde nuestras realidades. Siguiente, por favor. Entonces hay un contexto, en esto vamos a tomar una ventanita del tiempo de estos 8 años, la encíclica a la exhortación. La encíclica como este documento del Papa Francisco que dirige a todas las personas que habitamos el planeta para que creyentes y no creyentes nos preguntamos sobre el sentido que tenemos de responsabilidad en esta vida y la exhortación que, como bien lo ha dicho la doctora Marisol, se dirige a las personas de buena voluntad. Vale recordar que en este octubre, hace 60 años, el Papa Juan XXIII lo estamos recordando porque en pleno concilio y en pleno inicio de la llamada Guerra Fría, escribió una encíclica llamada Pacem in Terris y fue el primer papa que la dirigió no solamente a los bautizados, al clero, a los fieles, sino a las personas de buena voluntad. Y el Papa Francisco, también la tradición de el Papa Pablo VI, de Juan Pablo II y de Benedicto XVI, pues se ha dirigido a estas personas de buena voluntad. ¿Quiénes son las personas de buena voluntad? Pues todos los que habitamos, en este caso, el planeta, pero sobre todo los políticos, los que tienen que tomar decisiones. En aquel entonces, los de las grandes potencias que estaban mostrándose los dientes con armamentismo nuclear y ahora de la posguerra y ahora pues todos los que estamos causando este daño a la vida en este planeta azul. Laudato Si es un término en umbro de la región de Umbría, en la Italia del medioevo hace 800 años, fue un cántico de Francisco de Asís. Laudate Deum es latín, es una invitación a la alabanza. Y tal vez el numeral 73 nos da una clave de lo que quiere el Papa, porque es finalmente poner a Dios en su lugar
y que todos, absolutamente todos los seres humanos, nuestra buena voluntad, con nuestra inteligencia, con nuestra capacidad ética, con nuestra razón, podamos entender que hay un Dios que nos orienta y nos lleva a la plenitud. Hace 8 años el contexto era la COP21 en París, gran preocupación después de 2 décadas de discusiones sobre el cambio climático. Hoy en día el asunto, a 2 meses de Dubái, en la COP28, pues tenemos este documento en el año con temperatura récord, con la temperatura media del planeta mucho más medible y mucho más con evidencias de que estamos realmente ante un planeta en ebullición. Sigamos, por favor. Entonces, recordaréis rápido la estructura de Laudato Si, 246 numerales, 6 capítulos. El Papa parte de lo que le está pasando a la casa a nuestra casa, pero también dice que existe una buena noticia, que el evangelio, hay un evangelio en la creación. Después analiza que hay una raíz humana de la crisis ecológica, propone una ecología integral y una línea de acción que tiene que ver con el diálogo, la política y la educación y la espiritualidad. El núcleo central, la raíz humana de la crisis ecológica, va a estar como línea de continuidad en esto que vamos a ver en la siguiente diapositiva, que es la estructura de nuestra exhortación actual, Laudate Deum. También son 6 apartados. Estamos hablando de 73 numerales, o sea, mucho más corta que la encíclica. Y tenemos ahí los títulos que voy a comentar a continuación, en la siguiente diapositiva, porque entiendo que el Papa parte de la realidad, es un poco la aplicación de este método que hemos reducido y simplificado diciendo que es un ver, juzgar, actuar, un escuchar la realidad, un discernir la realidad para responder. Entonces, al ver la realidad, el capítulo 1, la crisis climática global, el Papa recurre a argumentos de la ciencia. Después, en el discernimiento, en el análisis, en el juicio, recurre a la ética para ver que hay un paradigma tecnocrático, es decir, una alianza nefasta entre la tecnología y la economía y una arbitrariedad centrada simplemente en la maximización de las ganancias, atropellando la dignidad humana, la dignidad de la obra creada y también la debilidad en la política internacional. Y la respuesta es política, haciendo un balance de las conferencias sobre el clima, sus avances y fracasos, y enviando un directo mensaje muy valiente, muy profético, frente a la expectativa de la COP28 que se realizará a final de este año, ahora a principios de diciembre en Dubái, en Emiratos Árabes. Y nos regala una síntesis teológica a los cristianos, católicos, apostólicos, romanos, pero invitando a todas las religiones y a todas las espiritualidades que hagan lo mismo, de pensar cuál es la hondura de esas motivaciones espirituales para que los creyentes nos comprometamos en el cuidado del ambiente y específicamente de esta crisis climática global. Pasamos a la siguiente. Entonces, el Dicasterio al Servicio del Desarrollo Humano Integral ha propuesto esta infografía donde pues se tiene la ruta de los 5 primeros numerales, no ha incluido totalmente las motivaciones espirituales, pero allí se ve que partimos de evidencias eh, y que el Papa poco a poco va haciendo un proceso. Es interesante ver que el Papa parte de un problema científico y lo va ampliando y lo va ensanchando diciendo que es un problema humano, que todo está interconectado y termina invitándonos a un cambio cultural, a un cambio desde lo más profundo del ser humano, ¿no? O sea, como que parte de asuntos que son más ecológicos y termina proponiendo asuntos ecoteológicos que tienen que ver con esa raíz de la existencia y esa trascendencia y dimensión de la sagrado de la vida. La siguiente, por favor. Entonces, en esos pocos minutos, algunos contenidos relevantes. La siguiente. Entonces, ya lo ha dicho la doctora Marisol, algo muy interesante es que el Papa rebate, da respuesta a los negacionistas, a los que hacen burla del cambio climático, a los indiferentes,
y dice que hay evidencias reales y argumentos científicos para sustentar este caos del planeta en ebullición. En términos éticos, ya hemos dicho que critica la maximización de la ganancia, plantea como ese aguijón ético, esa capacidad del ser humano de discernir, incluso cuando habla de la política, pues dice que abundan exhortaciones, pero poca incidencia real, y nos invita a soñar que la COP28 realmente contribuya a algo importante, aceleración de la transición energética justa. Destaco 4 días de las motivaciones espirituales. La fe transforma la vida entera. Hay un antropocentrismo situado, es decir, los seres humanos somos responsables, tenemos la capacidad de adquirir sabiduría, reconociendo y cuidando la biodiversidad creada por Dios. No hay cambios duraderos sin cambios culturales y un cambio generalizado en el estilo de vida irresponsable y señala los países con mayor industria, con mayor consumo, como los principales que están afectando y que deben cambiar para proteger la vida de los sectores más empobrecidos de la sociedad. Voy terminando entonces con la siguiente, reconociendo, pues acá hay una discusión muy interesante, a veces hay personas que critican muy fuerte al Papa, al magisterio, se preguntan por qué los católicos nos metemos a abordar esos temas, pues si el clima es asunto de la revelación o no, pues lo cierto es que el clima es un bien común y es la consecuencia multifactorial, compleja de todo lo que hacemos los seres humanos en la interacción con los biomas, con los ecosistemas. Y entonces estamos llamados a tomar conciencia y hacer transiciones en el estilo de vida, la producción y consumo, y atender las causas humanas que lo producen. Y las causas humanas tienen que ver con el pecado, con la ruptura, con el relativismo moral, con ese antropocentrismo tan soberbio, tan prepotente que ha desplazado a Dios. El numeral 73 es muy claro en eso. Entonces, sí, el clima, la crisis climática global no habla de cambio climático ni de emergencia climática, habla de crisis climática global como diciendo, este es un asunto mucho más allá de los ambientalismos, ecologismos, a las soluciones tecnocráticas superficiales, es un asunto de transformación de todo el sistema. La siguiente, por favor. Entonces, acá en este dibujo de un artista, un religioso brasileño, nos muestra un poco pues toda esa crítica que ya se veía desde el final del siglo pasado a este paradigma tecnocrático, eh, todo el tributo, la idolatría al dinero, el desplazamiento de la mano de obra y un poco la alianza de la tecnología para especular con el capital, con el dinero, sin realmente aterrizar y transformar la vida de todas las criaturas de Dios. La siguiente, bueno, para quien no lo ve, no lo conozca, busquen en YouTube la historia de las cosas, estos 5 momentos que ahí se describen mucho antes de Laudato Si, en el 2007, con Greenpeace de Estados Unidos, cómo somos una sociedad, una civilización que extrae, transforma, comercializa, consume y desecha. Y nos falta la circularidad y la responsabilidad para que mitigar, reducir, tratar de ser responsables y conscientes del impacto de la huella ecológica que causamos en cada uno de estos procesos. La siguiente, por favor. Entonces el Papa pasa la cuestión ecológica, termina siendo un asunto económico, una revisión de las finanzas, de la ética de las finanzas, entendiendo que tenemos que tener una axiología, una escala de valores diferentes. Esto, por eso habla de la ética en términos de esas personas de buena voluntad y por supuesto para los creyentes y cristianos católicos tiene que ser un asunto de discernimiento moral. Voy terminando entonces en aras del tiempo. La próxima, algunas de las frases más interesantes que resumen eh, pues este mensaje del Papa. Coincido también con el número 60 que la doctora Marisol ha destacado y quiero a continuación terminar, creo que para en aras con la número 59, que me parece que es pasando como del dicho al hecho, ¿no? El llamamiento a la acción.
Si hay un interés sincero en lograr que la COP28 sea histórica, que nos honre y ennoblezca como seres humanos, entonces solo cabe esperar formas vinculantes de transición energética que tengan tres características: que sean eficientes, que sean obligatorias y que se puedan monitorear fácilmente. Vale la pena recordar que 11 organizaciones de iglesia, el 11 de septiembre hicimos un seminario sobre transición energética y concluimos que tiene que ser justa, sostenible e integral, pensado desde la ecología integral de Laudato Si'. O sea, podemos dialogar y entender, hacer hermenéutica desde nuestras realidades. Esto para lograr que se inicie un nuevo proceso destacado por tres aspectos: que sea drástico, que sea intenso y que cuente con el compromiso de todos. No es lo que ocurrió en el camino recorrido hasta ahora. Y solo con ese proceso se podría recuperar la credibilidad de la política internacional, porque únicamente de esa manera concreta será posible reducir notablemente el dióxido de carbono y evitar a tiempo los peores males. Es un documento político. La política busca el bien común. La política en la doctrina social de la Iglesia es el arte sublime de amar. Es una expresión de la caridad. Es un documento político de el obispo de Roma, el Papa, un líder social que convoca a la gente de buena voluntad, a los tomadores de decisiones y a todas las personas a que vivamos ese cambio. Y gracias entonces por esta noche, Laudate Deum, que nos invita a poner a Dios en el lugar que le corresponde y hacer los seres humanos la tarea que tenemos que desarrollar por una transición energética justa, sostenible e integral. Laudate Deum, Laudato Si. Muchísimas gracias. Alirio, muchas gracias también por esta exposición detallada que nos ayuda a acercarnos más a comprender la, digamos, mirada integral de todo el documento. Y han suscitado muchas preguntas en nuestros participantes, doctora Marisol, a quien invito a conectarse en la pantalla, y al doctor Alirio. Y tenía también yo una resonancia para el diálogo, pero me pareció una pregunta interesante en el chat que le hace el doctora Marisol, y es la siguiente. Dicen, doctora Marisol, buenas noches. No es gratuito que Laudate Deum aparezca con anterioridad a la COP28. ¿Hasta qué punto cree que esta exhortación pueda influir en el desarrollo y resultados de la misma? Bueno, yo espero que en realidad influya, ¿no? Tradicionalmente las encíclicas, por eso es que atienden situaciones de los tiempos, son los signos de los tiempos, y de hecho se presentan en todos los casos en los que se han presentado, y todas las encíclicas y todos los pronunciamientos en el periodo entre guerras, en la post-Segunda Guerra Mundial, en la etapa de la Revolución Industrial, en la etapa de las pugnas por espacios de poder, había menos respuesta porque había menos capacidad de comunicar. O sea, yo creo que el trabajo es nuestro. Creo que trabajos como los que estamos haciendo ahora, gracias a Un Minuto, en realidad lo que buscan es generar esta suerte de ola que pueda llegar a la COP28 reclamando de parte de las autoridades conductas responsables. O sea, lo que hacemos cuando permanecemos indiferentes frente a situaciones como las que estamos viviendo ahora es permitir que continúen, ¿no? Yo creo que gran parte de los problemas que vivimos ahora es el silencio cómplice de quienes estamos tan ocupados sobreviviendo que no nos damos cuenta que tenemos que cada encíclica y cada exhortación es un llamado a la acción. Y ese llamado a la acción nos llama en función de los carismas o de la vocación que cada quien tenga. Claramente la mía es una vocación política, pero hay otras vocaciones, hay otros compromisos. El compromiso de Un Minuto ahora es difundir en este espacio de 3 días el mensaje en el marco de una COP28 que está acá, está a la vuelta de la esquina, y que está conviviendo con desastres naturales a lo largo y ancho de todo el mundo, con periodos de lluvia, con cambios en el clima que las personas no estamos acostumbradas a manejar y que van a generar consecuencias nefastas en seguridad alimentaria y en general en la vida de las personas. Entonces, yo espero que esta exhortación, como esperaba también que
el sínodo panamazónico impactara en el relacionamiento entre los pueblos indígenas y los estados, y el gobierno local y el gobierno regional, o la estructura que sea del poder, para que impactara en un cambio en la atención de las demandas de los pueblos indígenas. Lamentablemente el COVID se llevó todo, toda la atención, toda la preocupación, todo, pero yo espero que esto no sea así. Yo espero que esto ayude a que la COP28 sea una preocupación. O sea, estamos tan preocupados por todo el día a día que no pensamos en Israel, que no pensamos en Palestina, que no pensamos en toda la gente que está muriendo, que nos hemos olvidado de Rusia y Ucrania que sigue muriendo, que nos hemos olvidado de todas las crisis migratorias y todas las olas migratorias que hay, de todos los hermanos venezolanos y venezolanas que están necesitando un poco de comprensión y solidaridad porque tenemos que comer. Estamos súper cansados en la noche, entonces dormimos y estamos enseñándole a nuestros hijos a que no nos importe nada, solo mirarnos, ¿no? Entonces, sí, si tú me preguntas qué esperas, yo espero que seamos capaces de hablar todos, esos hombres de buena voluntad, hombres y mujeres de buena voluntad, sobre lo que esto significa y sobre el deber que tenemos con la siguiente generación, ¿no? Finalmente, la sostenibilidad es eso, ¿no? Es ser capaces de satisfacer las necesidades del presente sin poner en riesgo la capacidad de satisfacer esas mismas necesidades con esos mismos recursos en el futuro. Y la verdad es que estamos acabando con todo. Gracias, doctora Marisol. De hecho, a veces uno se cuestiona si realmente en los liderazgos políticos, de hecho, alguno preguntaba por ahí, ¿realmente hay una convicción profunda de parte de todos los líderes, y habla específicamente de los presidentes, que lleven a pensar que América, por ejemplo, está sintonizada con este llamado de atención, con esta crisis climática? Y a veces uno, ciertas posturas políticas le llevan a uno a pensar que aún teniendo la crisis ahí en la puerta de su casa, pues realmente vivimos en la sociedad de la distracción o de la negación, como también lo ha mencionado el Papa Francisco ahí. Hay una pregunta también y quisiera aprovecharla antes de ir, de cerrar, y es que todavía hay entre las personas algunos que se preguntan, ¿qué podemos hacer? Es una pregunta interesante, dado que pues ciertamente es como el primer llamado ya desde Laudato Si, y pues diferentes intervenciones que ha tenido el Papa Francisco y diferentes líderes religiosos, políticos también, evidentemente. Pero Alirio, otro tip seguramente sobre lo que podamos hacer a la luz de esta nueva exhortación apostólica, un compromiso así, aparte de lo que nos ha mencionado la doctora Marisol, y que como cristianos realmente estaríamos llamados a hacerlo de inmediato, dado que la crisis no espera. Sí, pues tenemos la plataforma de acción Laudato Si, Uniminuto y la provincia Urista del Minuto de Dios la ha asumido como eje de una ruta eudista de la ecología integral. Yo invito a cada familia, a cada parroquia, a cada colegio, a cada universidad, a cada empresa, a cada movimiento, a, a cada clínica, donde haya una comunidad católica, que nos inscribamos a esa plataforma de acción Laudato Si, porque son 7 objetivos que nos permiten avanzar en la coherencia cotidiana en este nuevo estilo de vida. A su vez, tenemos en América Latina, pues la RETEI, perdón, las redes eclesiales territoriales de ecología integral, la REPAM, ahora con la SEAMA, que es la Conferencia Eclesial para la Amazonía, la REMA de Mesoamérica, la RECHAC, en el Gran Chaco y el Acuífero Guaraní. O sea, es pensar en lo territorial, como por ejemplo estamos unidos por la costa pacífica, por la Amazonía, por la cordillera de los Andes, más allá de las fronteras y de las banderas. Entonces tenemos que hacer un trabajo mucho más colectivo, es el tiempo de las redes, ¿no? Y definitivamente tenemos que hacer presión, eso también es algo que dice el Papa en la encíclica Laudato Si, la sociedad tenemos el derecho a hacer presión para que nuestros gobernantes busquen el bien común. Entonces, que nuestros delegados de Perú, de Ecuador, de Bolivia, de Colombia, de cada país que vayan a la COP28, pues vayan y piensen en sus hijos, como dice el Papa, piensen éticamente y sobre todo actúen con esa magnanimidad de pensar en el futuro y no quedarse enredados en intereses mezquinos o intereses, digamos, particulares, ¿no? Yo creo que es necesario que la academia, que la sociedad civil, que la iglesia como tal
el sector religioso se pronuncie y le pida a nuestros delegados, en el caso, por ejemplo, de Colombia, que vayamos pues realmente con un protocolo diplomático que busque la eficacia de la COP28, porque si no, venimos goleados de Emiratos Árabes. Gracias, Alirio. De hecho, a modo de anécdota, decía alguien por ahí, no tengo el comentario ahora a la mano, pero sí, acá lo tengo. Dice, solo como anécdota quiero referir aquí que la COP28 será liderada por el presidente estatal petrolero de Dubái. Dice alguien acá en los comentarios. Bien interesante el dato. Para finalizar, doctora Marisol y doctora Lirio, una pregunta que me suscitaba a medida que los escuchaba a ustedes, y no sé si quieran brindarnos alguna luz a modo de cierre de este abrebocas, de esta invitación a cada uno de los que está conectados para que lean este documento, lo apropien, lo reflexionen al interior de sus comunidades y por supuesto lo transformen también en un proceso para esas comunidades, es el tema de la conversión. Que lo pongo acá sobre la mesa y no sé si nos quisieran decir algo, porque a mí siempre me ha llamado la atención algunos aspectos que, producto, por ejemplo, de Laudato Si, se dan en nuestras instituciones, en nuestras comunidades, y que se refieren a unas acciones muy específicas que se dice, digamos, cuidan el planeta, pero que de todas maneras a veces se quedan ahí como en acciones y terminan olvidando como el proceso mismo. Y a veces uno se pregunta si en el fondo a veces como de esa responsabilidad aparentemente social de instituciones, inclusive de comunidades eclesiales en las que no estamos lejos de eso, nos hará falta conversión. ¿Será que eso es lo que no hemos entendido, que realmente esto parte de un ejercicio de conversión y que seguramente desde ahí se puede desprender todo este dinamismo, toda esta incidencia en la ciencia, en la ética, en la política, en el llamado mismo que la doctora Marisol nos recordaba también a los líderes y que ya aparece en Laudato Si, la necesaria conversión interior en primer lugar, pero en segundo también la conversión ecológica, dado que hay entre los mismos creyentes que oran todos los días y que tienen una convicción de fe, también ciertos aspectos de negacionismo frente a estos temas. Entonces, pues es como la pregunta, aquí también el tema de la conversión, el tema también de proceso, cómo dinamiza este ambiente y seguramente, digamos, estas reflexiones que estamos llevando a cabo. No sé quién se le anime. Adelante. Yo quería primero agradecer al doctor Alirio por la claridad de su exposición, que nos viene bien a todos, ¿no? El poder esquematizar este ver, juzgar y actuar con tanta claridad, ¿no? Yo creo que están tratando de taparnos el ver, y eso es lo primero que tenemos que asumir. O sea, hay una distorsión a través de la comunicación que hace que todo, no solo el tema ecológico, sino que todo se oscurezca, ¿no? Y por eso uno tiene que buscar siempre la verdad. Yo creo que el llamado es a ser conscientes de lo que implica nuestra dignidad como seres humanos, el libre albedrío, ¿no? La posibilidad de tomar decisiones. Y cuando uno toma decisiones, tiene que actuar en consecuencia y asumir las responsabilidades. Si decidimos ignorar a priori el tema medioambiental y las consecuencias que esto va a tener, vamos a tener que vivir con esa decisión. Y eso supone que el precio, lamentablemente, lo va a tener que pagar la siguiente generación. Por eso es que el llamado es a entender y preocuparnos por nuestros hijos. En primera persona, pero obviamente se refiere a la continuidad de lo que entendemos como vida en comunidad. Entonces yo sí creo que es un llamado a la conversión a partir de la fe, pero es un llamado a ser conscientes de nuestra responsabilidad dentro de esta casa común, que es temporal. Por eso yo volví a Cáritas, ¿no? Retrocedía un poquito más de Fratelli o sea, de Fratelli a Laudato, pero también a Cáritas, porque Cáritas in Veritatis, aunque tiene un contenido ontológico muy profundo, ¿no? Caridad en la verdad. Entonces, el ver supone el entender que nos están poniendo permanentemente ante ojeras y no permitir
una distorsión cognitiva que no nos haga ver la realidad tal y como es, no solo la propia, sino la realidad la que sufre nuestra gente, la gente que amamos, el primer entorno, la familia, el segundo, las sociedades intermedias. Pero luego el juzgar, y para juzgar también necesitamos elementos de juicio que hoy el Papa nos ha puesto sobre la mesa, validémoslo, ¿no? Y finalmente actuar, ¿no? Entonces ninguna de las cosas sola está completa. La actuación sin conocimiento te va a llevar al error. El conocimiento sin acción te va a llevar a una vanidad absurda que no lo cambia nada. Y el ver sin responsabilidad con la transformación te va a llevar a una indiferencia que nos mata, ¿no? Entonces yo creo que esto es un llamado a la acción sobre la base de ver, juzgar y actuar. Y sí, a una conversión y a una toma de conciencia sobre las responsabilidades que genera esa dignidad que a los que tenemos fe nos viene por ser hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿no? ¿Qué más regalo? Qué maravilloso. Gracias, doctora Marisol. Alirio, adelante. Coincido plenamente con la doctora Marisol, ese es un llamado humanista a reconocer nuestra condición, independientemente de nuestros credos y nuestras ideologías, de nuestras nacionalidades. El Papa es el Papa de la iglesia en salida, la iglesia pobre y para los pobres. También en Evangelii Gaudium nos lo anunció. El Papa en Fratelli Tutti evidentemente nos invita a que seamos como los buenos samaritanos, y el buen samaritano ama al que es supuestamente su enemigo, incluso se compromete y se pide crédito por él para que pueda restaurarse y hacer como esa curación integral. Entonces, en eso es muy importante el diálogo, la sinodalidad, el diálogo social que plantea en Fratelli Tutti, para buscar qué es aquello que nos une como humanidad, y por eso es que el Papa antepone esa dimensión de la diálogo entre las personas de buena voluntad y nos aclara, tanto en Laudato Si como en Laudate Deum, pues que hay motivaciones espirituales que en una facultad de estudios bíblicos, pastorales y de espiritualidad, como FEDIPE, pues maravillosamente hay un potencial para articular y darnos esos fundamentos. Entonces yo creo que la conversión es una conversión de corazón, una conversión en el estilo de vida y una conversión en nuestras prácticas políticas de incidencia ciudadana. Eso lo dijo el Papa en el mensaje para el tiempo de la creación: hacer que la justicia y la paz fluyan como un torrente de agua viva. Entonces estamos convocados a no solamente a leer el texto, sino entenderlo, comprenderlo y hacerlo vida en cada una de nuestras comunidades. Gracias, Alirio. Alirio y doctora Marisol, estuve realmente muy encantado. Hay muchos comentarios en Facebook y en las dos cuentas de YouTube que están transmitiendo simultáneamente. Algunos están apareciendo en pantalla, pero seguramente si después ustedes se acercan a estas plataformas, ahí dejan muchos otros comentarios, resonancias a sus exposiciones. También gratitud por poner nuevamente sobre la mesa, digamos, todos estos aspectos de cuidado de la casa común, pero de mi parte una gratitud enorme por ponernos a reflexionar en profundidad sobre y animarnos a la lectura y apropiación de este documento. Doctora Marisol, gracias por conectarse con nosotros. Para servirlos. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias, doctora Lirio. Sí, bien. Gracias. Y a todos ustedes que están conectados, les prometimos que durábamos 1 hora y ya estamos 5 minutos pasados, pero creo que ha sido de una riqueza extraordinaria. Invitarlos a todos ustedes para que hoy contemplamos la primera noche que está en pantalla, pero seguramente ya nos proyectarán la segunda imagen, que es la segunda noche. La segunda noche después de este abrebocas, de esta mirada general a la exhortación apostólica Laudate Deum, a que hagamos un acercamiento al horizonte teológico espiritual de Laudate Deum. Vamos a mirar la conexión en este sentido con Laudato Si y por supuesto también con los nuevos dinamismos que se nos proponen ahí para seguir profundizando en nuestra experiencia de fe y por supuesto en nuestro cuidado de la casa común. Estará con nosotros moderando en el día de mañana Claudia Zarzosa, que es politóloga y subdirectora general de la Academia de Líderes Católicos, y estaremos con Eduardo Peña Vanegas, sociólogo y experto en doctrina social de la Iglesia, de manera que sigamos avanzando en este camino de reflexión. Decirles a todos ustedes finalmente
que están cordialmente invitados. Mañana les haremos formalmente también, digamos, proyección de una imagen sobre nuestra escuela de liderazgo sociopolítico, de manera que formemos también a las futuras generaciones en este dinamismo tan necesario para nuestros tiempos y que ya aparece también mencionado ahí en Laudate Deum. A todos ustedes, muchas gracias por estar conectados. Que el Señor los bendiga y nos vemos mañana muy puntuales a las 7 de la noche para profundizar entonces en el horizonte teológico espiritual de Laudate Deum. Dios los bendiga.